Ok, espero que me puedan escuchar. Cualquier cosita me avisan, ¿ok, chicos? Voy a prender mi cámara por si acaso. Ya, ahí estoy. Hola, chicos. Ya, bueno, me presento, soy Alex Cáceres, y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el tema de el síndrome parenquimatoso, parte de lo que es el curso de semiología. ¿Ok, chicos? ¿Cómo es que vamos a dividir esta presentación? Bueno, primero vamos a dar una breve introducción de lo que es el síndrome parenquimatoso. Es muy importante que sepan por qué se va a dividir en dos componentes, ¿ok? Uno de lo que es el de condensación y otro que es el de intersticial, ¿ok? Ambos puntitos muy importantes que tienen que siempre tener en cuenta cuando hagan, por ejemplo, su ECOE, o al igual que también cuando hagan su historia clínica cuando vayan a los hospitales, ¿ok? Vamos a trazar los breves objetivos, una definición de cada uno, su clasificación, lo que les mencioné, lo que se puede dividir en condensación e intersticial, el examen físico correcto de cada uno y finalmente una breve conclusión, ¿ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos como les mencioné? Vamos a reconocer qué cosa, los signos clínicos característicos. ¿De qué cosa? Del síndrome de condensación, que es una patología, básicamente un conjunto de síndromes muy comunes que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. Principalmente, ¿cuál es la enfermedad que más se presenta o se relaciona con el síndrome de condensación? Va a ser la neumonía. La neumonía, chicos, ¿ok? La inflamación de lo que es el parénquima pulmonar, ¿ok? Al igual que en el síndrome intersticial pulmonar. También vamos a ver brevemente los conceptos fisiopatológicos de lo que va a ocurrir en esta enfermedad, en cada una de las dos, como van a poder ver, y principalmente tenemos que reconocer qué cosas las principales causas de cada uno como pueden ver, ¿ok? Ahora, también vamos a tener que interpretar o hacer un adecuado razonamiento clínico mediante lo que es que respondan lo que son diferentes preguntas que he preparado para ustedes. ¿Ok? Ahora, empecemos. ¿Qué es el síndrome parenquimatoso? Lo que nos menciona son diferentes libros, por ejemplo, de semiología. Como la gente, por ejemplo, básicamente, ¿qué cosas son? Conjuntos de signos y síntomas que van a afectar, ¿qué cosa? El parénquima pulmonar, como vemos aquí. Todo esto de aquí que pueden ver es el parénquima pulmonar. Los dos pulmones, ¿ok? Y como les mencioné con anterioridad, se va a dividir en dos partes de aquí. Uno de lo que es el síndrome de condensación, como pueden ver acá, y el síndrome intersticial. Tienen que tener en cuenta mucho el lugar donde se van a desarrollar estos distintos síndromes, ¿ok? Principalmente tenemos que tener en cuenta que el síndrome de condensación se va a ocurrir en esta zona de acá, chicos, que pueden ver acá. Como ya hemos visto aquí en nuestros Morpho 3 o lo que es los sistemas, básicamente todo lo que es la sección de aquí, básicamente vamos a encontrar el conducto alveolar, los poros alveolares. Bueno, simplificando todo, básicamente el síndrome de condensación va a afectar directamente lo que es el espacio aéreo, ¿ok? Que vamos a tener aquí en los alveolos. Mientras que lo que es el síndrome intersticial, ¿qué es lo que va a ocurrir? El síndrome intersticial va a afectar específicamente esta zona de aquí, chicos, que hemos estado repasando muchas veces, por ejemplo, en histología, anatomía y fisiología, ¿ok? Que es el intersticio, que es básicamente la zona intermediaria que se va a encontrar en donde, entre el endotelio capilar de lo que es el propio alveolo y los que son los propios vasos sanguíneos, como pueden ver aquí. Todo este espacio de aquí es el intersticio. Ténganlo eso mucho en cuenta, ¿ok? Ahora, continuamos y vamos a enfocarnos netamente en lo que es el síndrome de condensación. ¿Qué es el síndrome de condensación? Como les mencioné, básicamente son signos y síntomas que van a provocar qué cosas. Llévense esto de aquí el día de hoy. Una transformación. ¿Transformación de qué? Del parénquima pulmonar. ¿Ok? Vamos a cambiar su contextura. Va a cambiarse a una más densa, más compacta, como pueden ver aquí. ¿Ya, chicos? Y va a ser privada y total o parcialmente de su contenido gaseoso, ¿ok? Tengan en cuenta que puede ser, por ejemplo, un caso que ustedes tengan un globito y ese sea su alveolo y lo llenan de agua o de contenido. Básicamente es lo que nos va a indicar el síndrome de condensación. Ahora, este síndrome de condensación, chicos, se va a dividir en 4 tipos. El clásico NATI. ¿Cuál es el NATI? La neumonía, la telectasia, los tumores y el infarto de pulmón. Estas son las principales patologías que se van a encontrar en donde en el síndrome de condensación. Ahora, para empezar, vamos a tocar el punto de lo que es nuestra querida amiga la neumonía, una infección típica que tenemos, por ejemplo, en nuestro Perú. ¿Qué es la neumonía? Es la inflamación
poner aquí, chicos, inflamación. Inflamación, ¿de qué cosa? Del parénquima pulmonar. En la cual va a haber un exudado, ¿ok? Si te preguntan, Alex, ¿qué es un exudado? Básicamente va a ser un contenido rico en proteínas. Y ahora, ¿qué tipo de proteínas vamos a encontrar aquí? ¿O por qué se dice así? Porque vamos a tener una gran cantidad de células inflamatorias, bacterias, edema y entre otros, ¿ok? No se olviden de eso. Células inflamatorias, vamos a tener los que son los patógenos, por ejemplo, bacterias, y finalmente el clásico edema, que como hemos visto lo que es el síndrome edematoso, puede llegarse aquí a generar el edema por el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, no se olviden, ¿ok? Ahora, esta propia neumonía lo podemos dividir de diferentes maneras, como lo que pueden ver en la parte de acá. Básicamente tenemos que la neumonía puede ser causada por, o puede dividirse de esta manera. Puede ser causada por una neumonía extrahospitalaria. Te preguntan, Alex, ¿qué es una neumonía extrahospitalaria? No me han dicho nunca eso. Esta es la neumonía adquirida en la comunidad, la NAC, ¿ok? La que normalmente se presenta en los casos que, bueno, básicamente se nos van a presentar en el día a día, ¿ok? Básicamente es una infección pulmonar aguda, ¿ok? Tengan en cuenta eso, va a ser agudo y el paciente previamente no está hospitalizado, ¿ok? Durante un plazo de 14 días o más antes de la presentación, ¿ok? Eso es una. Ahora, ¿qué es una neumonía nosocomial? Básicamente la infección, va a ser una infección nueva que va a ocurrir 48 horas o más después de la admisión hospitalaria, ¿ok? La neumonía adquirida por ventilador, como su propio nombre lo indica, básicamente es una infección que va a ser provocada porque el paciente va a tener, ¿qué cosa? Una ventilación, un ventilador mecánico, como pueden ver acá. También tenemos las neumonías vinculadas a la atención de salud, como por ejemplo en la que ocurren en las casas de los ancianos, las que están con tratamiento antibiótico en su hogar, entre otros, como pueden ver aquí, los que reciben quimioterapia. Básicamente pacientes que van a darles neumonía, que están relacionadas con tratamientos que van a bajarles sus defensas, ¿ok? Ahora, una vez ya mencionado esto, chicos, aquí, vemos brevemente lo que ocurre en las neumonías, ¿ok? En esta imagen clásica como pueden ver acá, nos reporta cómo es que nosotros vamos a encontrar un caso de una neumonía comparada con un pulmón normal. Esto básicamente es el lóbulo superior y este lóbulo inferior. Estamos hablando del pulmón izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, estamos viendo claramente el lóbulo superior. Vamos a tener que los alvéolos se van a encontrar bonitos, insuflados sin ningún problema y va a pasar adecuadamente el aire, ¿ok? Pero ¿qué ocurre en la neumonía? En la neumonía, por ejemplo, la neumonía lobar, la que va a afectar específicamente todo un lóbulo, ¿qué va a generar? Va a generar ¿qué cosa? Va a generar que haya depósito de fluido a nivel de los alvéolos. Y ya les mencioné que va a ser un contenido de tipo exudado. Ténganlo eso en cuenta. Alex, ¿por qué dice neumonía lobar? ¿Hay otros tipos? Sí, por ejemplo, su Robbins dice que también hay un patrón segmentario, además del lobar. ¿Qué es el patrón segmentario? Básicamente es que va a haber afectación de lo que es aquí, aquí, en diferentes lados, diferentes puntos, en lo que es a nivel de el propio pulmón. Mientras que la parte lobar es mucho más sencilla, que afecta directamente todo lo que es de frente un lóbulo. ¿Ok? También tengan en cuenta qué cosa, que en una bronconeumonía, sí, ya me acuerdo, era una bronconeumonía. La bronconeumonía, básicamente que era del patrón parchado, como pueden ver aquí, si es que se acumulan todos juntos, y aquí, como pueden ver aquí, pueden llegar a evolucionar a una neumonía lobar. ¿Ya? ¿Y cómo es que ocurre este proceso patogénico? Tengan en cuenta que, por ejemplo, aquí, en un caso de una neumonía adquirida en la comunidad, en este ejemplo de acá, vamos a tener que va a haber el ingreso de qué cosa, de un patógeno. Clásicamente vamos a hablar del estreptococo pneumoniae, ¿ok? Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? Posterior a ello, va a haber lo que es una multiplicación descontrolada, como pueden ver acá, de estos patógenos aquí. ¿Y esto qué va a generar? De que se active nuestro sistema inmunitario, específicamente el que vamos a encontrar en dónde, a nivel de los alvéolos. Los clásicos macrófagos alveolares, como habrán visto, por ejemplo, en pato 2, en pato 1.
como podemos ver aquí. Estos que van a generar que ocurra al momento de que higienan lo que son estas bacterias, momentáneamente también van a generar un llamamiento mediante la liberación de diferentes citocinas. Y esto va a generar ¿qué cosa? De que vengan los clásicos neutrófilos, nuestro sistema inmunitario innato, ¿ok? Una vez que van a llegar los neutrófilos, como pueden ver aquí, van a liberar también aquí, los clásicos neutrófilos, como pueden ver acá. Estos neutrófilos también van a liberar interleucinas, citoquinas, quimioxinas, como pueden ver acá, y esto además de generar el mayor llamamiento de otros neutrófilos, ¿qué va a generar? Va a generar que también aumente lo que es propiamente la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y al momento que genera el aumento de la permeabilidad, podemos ver cómo es que va a haber una extravasación del líquido sanguíneo hacia los alveolos. Y así se produce el edema, ¿ok? Todo esto cosa de aquí, como pueden ver aquí, va a generar ¿qué cosa? Que mi pulmón esté denso, compacto, como les mencioné con anterioridad. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Ahora, ¿qué síntomas típicos van a ser o nuestros clásicos motivos de consulta? Va a ser básicamente la fiebre que van a venir los pacientes, ¿ok? Ojo, estos son los síntomas típicos, ¿ok? Pueden venir con fiebre, con tos, con o sin expectoración. Ténganlo eso en cuenta. Y vamos a encontrar infiltrados en lo que es, en donde se preguntarán a nivel de lo que son propiamente. En una tomografía o radiografía. Si se preguntan, Alex, ¿dónde lo voy a ver? Por ejemplo, aquí clásicamente en una radiografía, como pueden ver aquí, el clásico patrón es de vidrio. Entonces el vidrio es esmerillado. Ay, no, me quedé sin espacio, chicos. Vidrio esmerillado, básicamente, como pueden verse aquí. Aquí también vamos a encontrar el clásico patrón de vidrio esmerillado. Y también vamos a encontrar, ¿qué otras cosas, chicos? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte de aquí. Estas pequeñas rayitas que ustedes pueden ver acá, si es que lo ven, básicamente son conocidos como que los clásicos broncogramas aéreos. Ok, voy a ponerlo aquí. Broncograma aéreo. Los que estarán llevando lo que es imagenología o radiología, creo que ahora por el cambio de la nueva malla, básicamente lo verán y verán que en sus pasitos que le hacen diariamente, nos piden los doctores que reconozcamos esto. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. Estas rayitas de aquí no se vayan a olvidar. ¿Ya? También, ¿qué otras cosas más podemos encontrar en una radiografía o una tomografía, por ejemplo? Vamos a encontrar aquí a nivel de las bases pulmonares, ¿qué cosa? Ven este contenido blanquecino que en términos de radiografía o radiología, ¿qué sería? Más que todo sería más radiopaco, ¿ok? Más blanquecino. Esto de aquí, chicos, básicamente es infiltrado propiamente pleural. ¿Por qué? Porque en casos cuando tenemos una neumonía y esta no es controlada adecuadamente, ¿qué va a pasar aquí? Ya tenemos aquí nuestros, por ejemplo, nuestros pulmones. Disculpen, estoy que empecé y no puedo dibujar anatómicamente correcto, como se debería. En la red. Ya. Vamos a tener aquí, por ejemplo, chicos. Un momento, quiero ver que todo bien. Ya. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Me van comentando aquí, chicos, por el chat, si es que tienen alguna duda con lo que he estado diciendo, lo puedo volver a repetir. Manden una reacción si es que están ahí, a ver, chicos. Están ahí apretando, están atentos. Si no, voy a suponer que están pendientes. Y voy a continuar. Supongo que están atentos. Bueno, ya voy a continuar, chicos. Uy, me olvidé. Así es inició la grabación. Sí, ya se inició. Ya. Vamos a continuar, ¿ya? He visto su reacción de su compañero y dice que está bien. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, básicamente ya tenemos nuestros pulmones aquí y cuando ocurre una neumonía, principalmente dónde va a ocurrir o dónde vamos a encontrar principalmente el exudado. Principalmente vamos a encontrarlo a nivel de las bases de los pulmones.
¿ya? Y además de ello, tengan en cuenta que ya sabemos que nuestros pulmones están ahí y van a estar rodeados por otra capa muy importante. Ambos pulmones, que es la pleura. Cuando la infección no es tratada adecuadamente, ¿qué puede llegar a pasar? De que las bacterias que se van a encontrar aquí en la base de los pulmones, en el exudado, trasvasen lo que es el propio pulmón y lleguen a lo que es aquí a la pleura y generen una inflamación. Ocurra clásicamente, ¿qué cosa? Un derrame pleural. Derrame pleural. Ténganlo eso en cuenta, chicos, que imagino que cuando vean el tema de síndrome pleural, van a mencionarles que una de las causas es la neumonía. Al igual que también, por ejemplo, neoplasias. Pero bueno, clásicamente vamos a verlo aquí, chicos. Van a ver estos infiltrados que van a poder ver acá, básicamente es el derrame pleural. ¿Ok? Continuamos. Ahora, quiero que me respondan esta preguntita de aquí, si es que están atentos. Ya, sí. Quiero ver si me pueden responder a esta pregunta. ¿Cuál sería ¿Qué? Neumonía. ¿Un derrame pleural o un neumotórax? Y chicos, porque el asma bronquial, ¿qué es? El asma bronquial pertenece al síndrome bronquial. Tenganlo eso en cuenta, chicos. Y lo que es el derrame pleural y el neumotórax, básicamente pertenecen al síndrome pleural. ¿Ya? La neumonía es lo que hemos estado hablando del síndrome de condensación. ¿Ok? Continuamos. Y ahora vamos a hablar de la neumonía ya, pero dividiéndoles un poco más en la parte clínica. ¿Ok? Ya no por sus causas ni su medio de contagio, no. La típica básicamente son los síntomas clásicos que vamos a encontrar en nuestro paciente con una infección por ciertos patógenos. ¿Ok? Los motivos de consulta clásicos, ¿cuáles van a ser? Van a ser fiebre, el clásico dolor. Tú cuando hagas, por ejemplo, tu historia clínica y tu doctor te pide hacer el examen de dolor, haces tu Alicia y cuando llegues a la parte del carácter, básicamente tú le preguntas a tu paciente, ¿cómo le duele su pecho? ¿Le siente que le quema, lo oprime, siente que le están haciendo pequeñas punzadas? Es decir, siento que me están punzando. Ese básicamente va a ser tu característica que vas a tener que anotar. ¿Ok? El dolor va a ser de tipo punzante. ¿Ok? Vas a sentir como si tu paciente le estuvieran hincando. ¿Ok? También tengan en cuenta de que cuando vean el dolor de tipo punzante van a relacionarlo con ¿qué? Otras patologías, con el derrame pleural o el neumotórax. Que también cuando ustedes les pregunten a los justamente estos pacientes que tengan esto, les van a decir, tengo un dolor punzante también. Así que esos serían sus diagnósticos diferenciales en caso de dolor. ¿Ya? La tos va a ser de tipo herrumbrosa. Alex, ¿qué es herrumbrosa? Básicamente va a ser una de color marrón. ¿Por qué es marrón? Porque básicamente son producto de la lisis de los glóbulos rojos y también van a haber diferentes células inflamatorias. ¿Ok? Por eso vas a encontrar que va a ser una expectoración herrumbrosa y lo vas a poder ver aquí. ¿Ok? Así va a ser tu expectoración. Tú no le vas a decir a tu paciente cómo ha sido, si ha sido de término herrumbroso su tos. No, si no lo vas a marear, tienes que decirle cómo ha estado su tos. Más verdosa, más marrón, más oscura, más clara, cosas así, para que tú te vayas guiando al momento que tú hagas tu historia clínica. ¿Sí? Y podemos ver la fiebre y el dolor de tipo punzante. Ahora, un datito, Pepa, que te puedes llevar el día de hoy, ¿cuál es? Que vamos a tener ciertas fases, lógicamente, como hemos estado viendo en la parte de inspección, en la historia clínica, y en base a eso podemos ver qué enfermedad podría tener el paciente. En este caso, la fase, o básicamente como el aspecto que va a venir el paciente a tu consulta, va a ser así, una fase neumocócica. Te preguntan, Alex, ¿qué es una fase neumocócica? Principalmente es una fase o un signo que se va a presentar en pacientes que han sido infectados o tienen neumonía. ¿De qué cosa? Neumonía causada por el agente del estreptococo. Estreptococo pneumoniae. ¿No? Pneumoniae, estreptococo pneumoniae. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar en nuestro paciente? Vamos a encontrar clásicamente, ¿qué cosa? El eritema malar, ¿ok? Para que sea una fase neumocócica, sí o sí debe tener eritema malar,
y también otro componente, lo que es clásicamente el herpes labial. Pero Alex, ¿de por sí tiene herpes? No, eso es básicamente a la presentación clínica de lo que les voy a mostrar ahorita. En nuestro paciente solo vemos que tiene eritema malar, pero también va a presentarse, ¿qué cosa? El herpes labial, que son pequeñas vesículas que se van a encontrar en la comisura de sus labios, como pueden ver aquí. Va a tener el enrojecimiento de lo que son los pómulos, los cachetes, al igual que también diferentes lesiones vesiculosas a nivel de lo que son las comisuras labiales. No se vayan a olvidar, ¿ok? Eso es lo que te puedes llevar el día de hoy, como dato adicional, la fase neumocócica. Ahora, también lo que te preguntan, por ejemplo, siempre en los exámenes, ¿qué cosa es? Básicamente van a ser los agentes patogénicos que van a pertenecer a esta categoría de neumonía. Ahora, ¿cuáles van a ser? Va a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Klebsiella, el Staphylococcus aureus, el Moraxelia catarsis y el Enterobacter. Específicamente, ¿qué categoría de Enterobacter? De Escherichia coli. ¿Ok? Ahora, ¿cómo haces tú para que tú te acuerdes el nombre? Yo te traigo una mnemotecnia que es Shakespeare, que es básicamente agitarte o sacudirlo, ¿ok? Con esta mnemotecnia te vas a acordar de los principales agentes que van a provocar la neumonía típica, ¿ok? La S de Streptococcus pneumoniae, la H de Haemophilus, la K de Klebsiella, la A es muda, no la contamos, la otra sería de Staphylococcus aureus, y la parte de lo que es ME de mí, básicamente sería el Moraxelia y el Enterobacter, específicamente la Escherichia coli, ¿ok? Eso quiero que te lleves el día de hoy, esta mnemotecnia, muy importante que te va a ayudar mucho para recordar lo que son los agentes patológicos de una neumonía típica, ¿ya? Ahora, cuando nosotros veamos lo que es una neumonía atípica, básicamente es uno de los casos que siempre nos podemos confundir, porque este paciente va a presentar sintomatología fuera de lo común, atípica, como su propio nombre lo dice. ¿Por qué? Porque los principales motivos de consulta que va a tener el paciente, ¿cuál es? Básicamente va a ser una disnea, básicamente va a sentir que le falta el aire. Tu paciente va a decir, siento que me ahogo, no me llega el aire. Tu tos va a ser de tipo seca, o sea, básicamente simplemente va a toser así, pero no va a salir nada. La fiebre es escasa. Generalmente en lo que es una neumonía típica, chicos, no hay una elevación de la temperatura corporal, y si lo hay es de tipo febrícula, o sea, se eleva ligeramente. Va a tener dolor de cabeza, que es la cefalea, vómitos, diarrea, mialgias y deterioro del estado general. Va a estar todo fatigado, asténico tu paciente, ¿ok? Para que tú midas lo que es la disnea, porque si tú lo anotas, lo que es la disnea en tus motivos de consulta, te va a preguntar el doctor cuál va a ser básicamente el tipo de disnea que tiene tu paciente. Tú lo puedes medir mediante la clasificación de Mija, como puedes ver aquí, que se va a dividir en 4 tipos, ¿ok? Lógicamente, esto es de manera subjetiva. ¿Por qué te digo que es subjetiva? Esto es subjetivo. Te digo que es subjetivo, ¿por qué? Porque básicamente estos datos de aquí dependen de lo que te diga el paciente. No es que tú lo vas a analizar directamente, es que tú debes de tener esto en cuenta, ¿ok? Si es que tú quieres hacer una prueba más objetiva para determinar en qué estado se encuentra la disnea, tú puedes hacer, por ejemplo, una prueba de caminata. En esta prueba de caminata vas a hacer caminar a tu paciente 15 metros, ida y vuelta, y vamos a ver cuántas vueltas va a poder hacer tu paciente. En base a cuántas vueltas puede ser, tú lo vas a dividir o vas a clasificarlo en qué tipo de grado va a tener el paciente. ¿Ok? Pero eso no es el tema del día de hoy. Tú cuando le preguntes a tu paciente, le vas a decir de la siguiente manera, lo que es la clasificación de la disnea de tipo NIG. ¿Ok? Vas a preguntarle, señor, ¿usted se cansa, por ejemplo, al hacer actividades que le requieran mucho esfuerzo, como por ejemplo correr, deportes o trabajos físicos intensos? Le va a decir, sí. Bueno, ese es algo normal y nos podríamos confundir un poco ahí. Así que no habría ningún problema, es grado 1, así que por el momento todo bien ahí. El problema viene cuando tengamos el grado 2 y el grado 3. El grado 2 básicamente tu paciente te va a decir clásicamente así, de que no va a poder subir un piso de las escaleras. Como puedes ver aquí, cuando suba las escaleras, por ejemplo, un pacientito viejito te va a decir, no, me canso mucho. O un niño también te va a decir, me canso mucho, no puedo caminar más de 3 cuadras. ¿Ok? Eso sería de grado 2. Grado 3 es uno de los síntomas más, o básicamente una clasificación mucho más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí básicamente el paciente no va a poder hacer ¿qué cosa? Esfuerzos ligeros o actividades cotidianas, ¿ok? Actividades cotidianas. Llévate eso el día de hoy, para que sepas que es disnea de grado 3.
No va a poder, por ejemplo, lavarse los dientes, higienizarse en general. No va a poder cambiarse de ropa, vestirse, hablar y comer. ¿Ok? Tus pacientes siempre te van a decir eso. Mi mamá me ayuda a cambiarme, me pasa mis cosas, no puedo moverme, mi hermano, mi esposo. ¿Ok? Y finalmente el grado 4 es la disnea o falta de aire que el paciente va a presentar en qué momento? En momento que se encuentra en reposo. Generalmente lo vamos a encontrar postrados en cama. ¿Ok? Y aún así va a faltarles el aire. ¿Ya? Ahora, ¿cómo reconocemos los agentes patológicos en este caso? A diferencia de lo que le dice aquí de Shakespeare, de sacudirlo, la neumonía típica, en la atípica, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente mi mnemotecnia que te traigo el día de hoy, ¿cuál es? La de mi chaleco, ¿ok? Mi chaleco, como puedes ver aquí, el señor Burns está con su chalequito. Ahora, acordándote esta mnemotecnia, básicamente, ¿qué tipo de agentes patológicos te vas a acordar? La M de qué? De Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? La cha de clamidia, como puedes ver aquí. La clamidofila, como pueden ver aquí. Perdón, no clamidia, clamidofila, que puede ser de tipo neumonae o pitasi, ¿ok? La L, que es básicamente legionela. La clásica legionela que vamos a encontrar, por ejemplo, en lugares que se encuentran en los asilos, por ejemplo. Es una clásica infección que ocurre en estas zonas. Y finalmente la CO de Coxiella burnetii, ¿ok? Acuérdense de mi chaleco. Generalmente esto, acordándote de esta mnemotecnia, clásicamente vas a poder responder bien tu examen o en caso de que no te acuerdes, recordándote este simple nombre, vas a saber a qué es lo que se refiere, ¿ok? También tenemos unos agentes adicionales, como cuáles, por ejemplo, pueden ser virus, el clásico influenza, el sarampión, incluso lo que hemos estado viviendo en la anterior pandemia, que ha sido el COVID-19, ¿ok? Este coronavirus también entraría en lo que es prácticamente las neumonías atípicas. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con las complicaciones. ¿Por qué complicaciones, chicos? Porque si nosotros no tratamos la neumonía adecuadamente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto de acá, el síndrome de distrés respiratorio agudo, en la cual, además de lo que si en una neumonía tenemos simplemente exudado, aquí ya va a haber cambios morfológicos en el parénquima pulmonar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurre una infección en la parte de aquí, de los alveolos, ¿qué va a pasar? En primera instancia, vamos a tener de que va a haber una activación de lo que es la parte vascular. Como pueden ver aquí, los propios agentes infecciosos, o básicamente si no controlamos lo que es propiamente la infección, se va a liberar lo que es el edema. Hasta ahí todo bien, no tenemos ningún problema, ¿ok? Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber ya evolucionar a lo que es una inflamación alveolar. ¿Ok? Vamos a tener acá, como pueden ver, el intersticio se va a comenzar a agrandar, a inflamarse. Como pueden ver aquí, las propias paredes de los capilares se van a comenzar a romper. Se rompen súbitamente, ¿ok, chicos? Al igual que también va a haber mucha presencia de neutrófilos. Estos neutrófilos van a tener una actividad exacerbada, o sea, básicamente van a exagerar sus funciones. ¿Mediante qué cosa? Mediante la liberación de lo que son las redes de los NETs, sus liberaciones de especies reactivas de oxígeno, como pueden ver aquí, sus mieloproteinasas y su elastasa. O sea, básicamente van a degradar a las bacterias, van a degradar al alveolo y encima, ¿qué van a hacer? Van a llamar a muchos más neutrófilos para empeorar el asunto. ¿Ok? Y finalmente, si no ocurre nada, ¿qué ocurre? Pasa esto, como pueden ver aquí. Hay un depósito enorme de lo que es de fibrosis en el intersticio, los vasos sanguíneos básicamente van a estar colapsados, el alveolo también, va a haber mucho daño en el alveolo y podría ser de que el daño sea irrecuperable, ¿ok? ¿Y cómo lo vemos nosotros en una radiografía? Van a ver aquí, chicos, clásicamente lo que les mencioné al inicio, el patrón de vidrio esmerillado, en una toma. Vidrio patrón de vidrio esmerillado. Y con el tiempo, si no hacemos nada, se activa el síndrome de distrés respiratorio agudo. Una complicación. Y vamos a ver que el propio parénquima, como pueden ver aquí, el color de por sí o su radiopacidad va a aumentar. Aumenta el vidrio esmerillado. Esto nos va a indicar que en el paciente se está empeorando, va a colapsar y va a ocurrir una insuficiencia respiratoria aguda. El paciente básicamente no va a recibir oxígeno. Si no recibe oxígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a entrar en cianosis. Si entra en cianosis, eso nos indica de que su saturación de oxígeno está disminuyendo.
Y esto puede generar alteraciones cerebrales por la menor cantidad de oxígeno, y eso no queremos llegar a ello, ¿ok? Continuamos. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, con lo que es el tema de la neumonía? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Me avisan, chicos. Están ahí presentes, con ahí una reacción para saber que están pendientes, están atentos a lo que estoy diciendo, para que, bueno, básicamente les vaya bien en sus actividades. Ya, veo un like ahí de los chicos y ya, vamos a continuar, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Básicamente es la disminución del volumen pulmonar total o parcial por pérdida del aire. Yo, por ejemplo, cuando estaba llevando a Pato 2 o Pato 1, no tenía muy bien claro qué era la atelectasia, pero básicamente es así. Cuando, por ejemplo, el pulmón se regresa a su sitio. De lo que estaba todo insuflado, bonito en su espacio, por agentes externos, ¿qué va a hacer? De que se vuelva a su sitio, se encoja, como pueden ver aquí. Eso se le denomina el colapso del pulmón o de los alvéolos, de los que estaban así todo hiperinsuflado, bonito, de los que estaban así, por ejemplo. Un clásico alvéolo va a estar así ahora. Todo colapsado, deformado. Es como cuando tú inflas un globo, tú lo tienes bien bonito, pero cuando le quitas el aire, se regresa a su sitio. ¿Ok? Eso se le denomina el término de atelectasia. Ténganlo en cuenta, ¿ok? Ahora, lo que te dice tu agente, lo que te va a venir en el examen, es que vamos a dividirlo en 4 tipos de acá. Tenemos el obstructivo, el cicatricial, el pasivo y el adhesivo, como puedes ver aquí. El obstructivo básicamente es que va a haber un colapso de lo que es el alveolo. ¿Pero a causa de qué? De un factor, ya sea intrínseco o extrínseco. Básicamente vamos a tener un componente, por ejemplo aquí, en el alveolo clásico, como vamos a ver aquí, va a llegar lo que es, por ejemplo, de causa extrínseca, un objeto extraño, va a tapar lo que es básicamente el conducto alveolar y este alveolo básicamente va a terminar colapsando. ¿Cómo es que colapsa, Alex, del aire? No sé, no le está haciendo nada. El aire sigue aquí. ¿A dónde se va? ¿Por qué, chicos? Porque nosotros cuando tenemos nuestro alveolo, ya sabemos de que ingresa el oxígeno y sale el CO2. Pero si yo, ¿qué ocurre aquí? Si yo a mi alveolo, yo lo obstruyo aquí con un objeto, ¿qué va a pasar aquí? Se va a acumular lo que es el oxígeno y el CO2. No va a poder entrar ni salir. ¿Y esto qué va a generar? De que tu propio alveolo, con el tiempo, como puedes ver aquí, no pueden ingresar acá, no pueden ¿ya? Tu propio alveolo va a terminar deformándose. ¿Por qué se deforma? Se va a deformar porque, chicos, lo va a reabsorber. Todo el gas que hay aquí, chicos, que está siendo obstruido, todo el gas lo va a reabsorber, ¿ok? Y al momento que lo reabsorbe, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida del aire. Pero Alex, está reabsorbiendo el CO2, eso no le conviene al cuerpo. Bueno, ¿qué se puede hacer? El alveolo lo va a reabsorber, ¿ok? Y si lo reabsorbe, básicamente ese aire que va a haber ahí, como ya les dije, va a estar todo colapsado tu alveolo, ¿ya? Esta es la causa obstructiva, ¿ok, chicos? Y pueden ser, por ejemplo, de varios tipos. Por ejemplo, esta obstrucción, por ejemplo, no necesariamente puede ser por un objeto extraño, como pueden ver aquí, por una semilla que se ha comido este chico. Puede ser también causado por un tumor que estaría, por ejemplo, por la parte de acá, está creciendo, 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 creciendo y comprime las vías aéreas, lo obstruye. Muy bien. O también puede ser por una formación de qué cosa, de moco, ¿ok? ¿Por qué se puede formar un moco ahí? ¿En qué casos, chicos? En una neumonía, perdón, neumonía no, en un caso de asma. Asma o EPOC, ¿ok? Estas enfermedades que tienden a tener una mayor secreción de moco o incluso en la fibrosis quística, ¿ok? En el caso del asma, bueno, el moco va a ser por la exposición a un alérgeno y va a tapar lo que es las vías respiratorias. El EPOC, de por sí, el moco siempre se produce en cantidad, pero en esta enfermedad, como va a haber daño, lo que es a nivel de los cilios, no van a poder expulsar el moco adecuadamente. Y en la fibrosis quística, de por sí, en esta enfermedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se secreta el moco, este moco va a tener una menor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque básicamente cuando en el proceso de formación de moco también tiene que librarse agua, pero en la fibrosis quística no tenemos transportadores de agua, específicamente en estas zonas, y es por eso que el moco va a ser mucho más seco, ¿ok? Y esto va a generar de que se obstruya con mucha más facilidad estas zonas de aquí.
Ahora, el de tipo cicatricial, como pueden ver acá, chicos, ¿por qué es que se va a producir? El pulmón va a colapsar porque va a tener reiteradas cicatrices. ¿En qué caso puede ser? Una fibrosis intersticial, como pueden ver acá. Como pueden ver aquí, chicos. Ya. En este caso de acá, vamos a tener de que el pulmón ya no va a estar insuflado adecuadamente, no lo va a estar, chicos. Básicamente va a estar retraído por la gran cantidad de lo que son depósitos de colágeno, miofibrillas y entre otras cosas de aquí. Y esto va a generar de que se endurezca el pulmón. Si se endurece el pulmón, no se va a poder expandir, ni se va a poder contraer. Si no puedo yo realizar la inspiración, no voy a permitirle el ingreso de aire. Y si no hay ingreso de aire, ¿qué va a pasar? Mi pulmón colapsa. ¿Ok? Eso es el cual, porque se produce uno de tipo cicatricial. Ahora, uno de tipo pasivo, porque básicamente va a ser comprimido por un agente que lo rodea. Ojo, a diferencia del obstructivo, vaya, no se vayan a confundir, que obstruye las vías aéreas, aquí el pasivo básicamente va a estar comprimido por algo que lo rodea. Ahora, ¿qué cosa rodea al pulmón? La pleura. O sea, básicamente los agentes, o básicamente cualquier cosa que me provoca un aumento del espacio en la pleura, me puede provocar, ¿qué cosa? Una atelectasia pasiva. ¿En qué caso puede ser? Un neumotórax o un derrame pleural. O derrame pleural. Ténganlo eso en cuenta, chicos. Y finalmente, uno de tipo adhesivo. Adhesivo básicamente puede ser causado por una disminución de la producción de líquido surfactante. ¿Esto en qué caso lo vamos a encontrar? En el síndrome de distrés respiratorio agudo del neonato. El neonato básicamente es un síndrome en la cual en los recién nacidos, al ser por ejemplo la mayoría pretérminos, no van a poder producir lo que es el líquido surfactante, que básicamente es producido alrededor de la semana 28. Y si no tienen el líquido surfactante, ¿qué va a pasar? El alveolo va a colapsar, porque el líquido surfactante ayuda a que se expandan los alveolos. Si yo no tengo este líquido surfactante, ¿qué pasa con mi alveolo? Alveolo se colapsa. ¿Ok? Ténganlo en eso. Ahora, quiero aquí su participación, chicos. En esta pregunta de acá. En la atelectasia obstructiva, ¿qué ocurre con el mediastino? ¿Ok? ¿Qué pasaría aquí? Es que se preguntan, Alex, no lo sé, no sé qué podría ser. Tranquilos, yo les voy a explicar ahorita, ¿ya? Ténganlo esto en cuenta. Todavía no me respondan, ¿ya? Y aquí se los voy a decir. Ahora, ¿qué veremos nosotros en una radiografía? En una radiografía, en un caso de atelectasia, va a haber disminución del volumen del emitoras afectado. Como pueden ver aquí, debido a un caso de una neumonía, puede generar, como les mencioné aquí también, una neumonía puede provocar ¿qué cosa? Una neumonía. Ah, no, perdón, chicos, me he confundido. Debido a que vamos a tener una atelectasia, ya sabemos de que nuestro alveolo que estaba todo así insufladito, bonito, inflado, va a estar todo así arrugadito. Lo mismo se va a ver en lo que es a la larga en un pulmón. De lo que tendríamos aquí, por ejemplo, un pulmón, lo voy a dejarlo aquí rapidito. Lo que tenemos aquí un pulmón, claramente aquí que lo vamos a tener bonito. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya, así bonito. ¿Qué va a pasar aquí en este pulmón? ¿Qué ocurre en la atelectasia? Va a ocurrir de esta manera. Va a colapsar el pulmón, como pueden ver acá, de lo que estaba grandecito, se va a regresar a su sitio, ¿ok? Va a estar todo feito. Es por eso de que va a disminuir el volumen, pues, porque en la atelectasia hay una pérdida de volumen, ¿ya? También va a haber una elevación diafragmática del lado opuesto. Por ejemplo, aquí, si la atelectasia ocurre en este lado, en el otro lado, cuando nosotros veamos el diafragma, va a estar elevadito. Vamos a anotarlo, por ejemplo, así. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. También va a haber desplazamiento del mediastino homolateral y de las cisuras. ¿A qué es lo que se refiere esto, chicos? Cuando ocurra acá una atelectasia, ¿qué va a pasar? Miren, miren acá. Miren aquí está jalando. Miren aquí que hay una silueta que está yendo en curva. Esto de acá, chicos, ¿qué cosa es? Eso es la tráquea. ¿Ok? La tráquea se está deformando, está siendo jalada. ¿Ok? Eso exclusivamente ocurre en las atelectasias. La atelectasia siempre va a jalar. ¿Ok? Jala las cosas hacia su lado. Y es por eso de que podemos encontrar la tráquea, el esófago, la aorta yéndose para su lado. ¿Ok? Ahora, también va a haber una compensación. Si yo aquí, por ejemplo, como les dibujé, si yo tengo aquí un pulmón colapsado, ¿qué va a pasar con el otro pulmón? Tu otro pulmón
Por fisiología lo que hace es, básicamente, como aquí no está haciendo el intercambio hematogaseoso, tu cuerpo fácilmente dice, ah, ya, no me interesa hacerlo aquí, voy a enviar el resto de aire y mi resto de sangre para hacer mi intercambio hematogaseoso al otro pulmón. Y es por eso de que esto va a generar de que el pulmón, por ejemplo, esté hiperinsuflado. Miren aquí, está demasiado bonito, por así decirlo. Muy claro lo que es el campo pulmonar para esta radiografía, que normalmente no deberíamos verlo. ¿Cómo sabemos si un pulmón está hiperinsuflado? Contando las costillas de aquí. Si hay mayor a 12, si no bien me equivoco, podemos ver que es un caso de un pulmón hiperinsuflado. Y finalmente la retracción costal. O sea, básicamente las costillas de lo que están así, generalmente inclinaditas en una radiografía, van a estar un poco más paralelas. ¿Ya? Ténganlo eso en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿qué consecuencias clínicas me puede generar una atelectasia? Neumonía. ¿Por qué una neumonía, Alex? No entiendo. Yo te explico, tranquilo. Tenemos nuestro alveolo aquí, ocurre una atelectasia obstructiva, pum, o también, sí, atelectasia obstructiva. ¿Y qué me va a generar aquí? De que las pequeñas bacterias que se van a depositar aquí, chicos, básicamente, perdón, o las que se van a encontrar aquí cerca de los bronquios, que están justamente con los bronquios, perdón, con las cuales se produce el moco, están las células ciliares, que se van a encargar de llevar, ¿qué cosa? De botar lo que es el moco, chapado con todos los patógenos hacia el exterior. Pero si yo tengo, ¿qué cosa? Una obstrucción aquí, yo no puedo liberar el moco. ¿Y qué va a hacer? Que el moco se acumule, incluso las bacterias comiencen a proliferar, porque no están siendo expulsadas de tu cuerpo. Y si proliferan en esta zona de aquí, ocurre una neumonía. ¿Ya? Va a haber una inflamación del parénquima pulmonar, porque básicamente la obstrucción generó de que el moco que debería de ser expulsado no ocurra. ¿Ok? Y también, bueno, lógicamente puede generar hipoxemia o insuficiencia respiratoria, porque, por ejemplo, si no, como va a haber una pérdida del volumen del aire, ¿qué va a generar qué cosa? De que no ocurre el intercambio hematogaseoso. ¿Cómo así, Alex? Va a haber un defecto en lo que es la ventilación y perfusión. Ya sabemos de que la ventilación es el aire que entra y sale, ¿ok? Para recordar conceptos de fisiología, ¿ok? Aire que entra y sale del pulmón, mientras que la perfusión se hace referencia a qué cosa? Al aire que va a ser el intercambio hematogaseoso. Aire que hace el intercambio hematogaseoso. Ténganlo eso en cuenta, chicos, aquí. Y ahora, ¿qué tipo de defecto de ventilación, perfusión, si es que te pregunto, por ejemplo, a tu doc, va a ocurrir? ¿Va a ocurrir qué cosa? Va a ocurrir este de aquí. A ver, ¿dónde era? Ventilación cero. Este de aquí, un cortocircuito. ¿Por qué? Porque en el cortocircuito, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los capilares están llegando aquí de frente sin ningún problema. Pero si nos ponemos a analizar aquí nuestro alveolo, no ocurre la entrada de aire porque hay pérdida de volumen. Y si no hay pérdida de volumen, o de por sí no hay nada, la ventilación, ¿cuánto va a ser? La ventilación va a ser igual a cero. ¿Ok? Si la ventilación es cero, pero la perfusión va a estar constante, básicamente sí va a llegar sangre para realizar el intercambio hematogaseoso, se denomina un cortocircuito. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo debería yo de alertarme de una atelectasia? Cuando ustedes resuelvan su examen, sostengan una actividad hospitalaria, van a verlo adecuadamente, que hay ciertas situaciones que te van a predisponer a que tú desarrolles esta patología. ¿Ok? ¿En qué casos puede ser? Puede ser en una dificultad respiratoria aguda, en el postoperatorio. ¿A qué es lo que me refiero a esto? Chicos, cuando ocurren, por ejemplo, cirugías complejas o de larga duración, generalmente a los pacientes se les da una anestesia general, una anestesia general. Esta anestesia general de por sí va a provocar, además de la pérdida de la conciencia, la disminución de la capacidad de la función de qué cosa? De los músculos que vamos a tener en el organismo. Y parte de los músculos importantes que nos importa, chicos, aquí, ¿cuál cosa es? El de acá, el que justamente está debajo del pulmón, el diafragma. Para que ocurra la inspiración, esto, chicos, de aquí, mi diafragma desciende. Cuando mi diafragma desciende, básicamente se está contrayendo. Pero si yo lo tengo anestesiado, este
este músculo, ¿qué va a pasar? No va a descender. Si no desciende, ¿qué va a generar? Que el pulmón no se puede expandir. Si no se expande, no entra aire. No entra aire, hay pérdida del volumen. ¿Hay pérdida del volumen? Atelectasia. ¿Ok? Por eso es que puede ocurrir aquí lo que es el caso de cuando se aplica anestesia general, lo que es una atelectasia. También puede ser una neumonía post-obstructiva, como pueden ver acá. ¿Por qué se produce esto de aquí, chicos? Puede ser de que, bueno, puede ser aquí que una neumonía post-obstructiva cuando tengamos nosotros nuestro alveolo aquí todo bonito. Parte de la infección se queda aquí nomás. Se queda aquí nomás y de por sí todo lo que es aire aquí en esta zona básicamente no va a existir. Básicamente va a terminar colapsando el alveolo. Es otra causa de atelectasia que puede generar esto. ¿Okay? Y finalmente una crisis asmática. Ya les mencioné que en caso de la crisis asmática puede generarse lo que es mucha secreción de moco, como pueden ver aquí, al igual que va a haber una mayor contracción del músculo que vamos a encontrar en los bronquios, el músculo de Reis-Sensei, clásicamente con el hemos visto en histología. Esto va a generar ¿qué cosa? De que los alveolos, por ejemplo, que están aquí esperando a que llegue el aire, no va a ocurrir nada, nada. No va a llegar nada de volumen aéreo en esta zona de aquí. ¿Ok? Ahora, viendo esta pregunta, en la atelectasia obstructiva, por ejemplo, es un ejemplo, ¿qué va a ocurrir con el mediastino, chicos? El pulmón o el mediastino se va a desplazar hacia el lado opuesto. O sea, si yo tengo lo que es clásicamente una atelectasia en el lado derecho, ¿va a jalar hacia el lado izquierdo? ¿Se desplaza hacia el mismo lado afectado? ¿No hay desplazamiento o se eleva hacia arriba? ¿Cómo estaría el mediastino, chicos? Recordando que el mediastino, ¿qué elementos van a tener? Va a tener el esófago, la tráquea, el corazón y otras cosas más. Ahora, tengan en cuenta que esto es lo que hay en el mediastino. Entonces, ¿cuál sería la clave, chicos, aquí? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, su compañera ahí y su compañero pusieron la B. Ya, muy bien, chicos, es la B, como les mencioné aquí, chicos. En la atelectasia, siempre, 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 tu pregunta de examen, si es que están llevando imagenología o paleología, e incluso también en lo que son, bueno, les pregunto a sus doctores, es que va a haber un jalamiento en los que son las vísceras que se van a encontrar en el medio. Y siempre, siempre lo van a ver así. Va a estar jalado hacia un lado. ¿Ok? Ahora, continuamos, chicos, con esta cosa de aquí. Esta otra pregunta. Ahora, un signo radiológico de lo que les estaba mencionando en lo que es en la atelectasia típica, ¿qué vamos a encontrar? Hipotransferencia difusa, no sé si yo les mencioné eso, elevación diafragmática del lado afectado, infiltrado alveolar bilateral o ensanchamiento mediastínico. ¿Cuál puede ser, chicos, acá? A ver, nuevamente respóndanme. ¿Cuál sería la clave? En base a lo que yo les he estado mencionando. ¿Cuál puede ser, chicos? Hipotransferencia, elevación diafragmática, infiltrado alveolar o ensanchamiento mediastínico. Ahí para que piensen. Chicos, aquí la pregunta es trampa. ¿Por qué? Porque ninguna de esas es la clave. Yo les dije, aquí si se están pensando aquí, de que en la telectasia va a haber una elevación, perdón, de lo que es, aquí también lo puse mal, perdón, elevación de lo que es básicamente, de aquí chicos, como pueden ver aquí, el campo pulmonar está siendo hiperinsuflado de manera compensatoria en el caso del lado colapsado, ¿ok? Así que ténganlo eso en cuenta, chicos, aquí. Eso no fue casi todo. Quería hacerlos preguntar, ahora estaban atentos, ¿ok? Siempre el otro lado básicamente va a estar hiperinsuflado, ¿ok? Ya. Ahora pasamos con la otra patología que vamos a encontrar en el síndrome parenquimatoso, ¿ok? Los tumores pulmonares. Lo más importante de aquí. Los tumores pulmonares ya sabemos que son las formaciones de masas de masas anómalas que van a ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Ahora, en el caso de los tumores pulmonares, pueden ser de dos tipos, ¿ok? Pueden ser primarios, de los cuales pueden ser de tipo benigno o maligno, como el clásico adenocarcinoma de pulmón. O, clásicamente, pueden haber tumores en el pulmón por una metástasis.
¿ok? O el tumor se produce netamente porque inicia en el pulmón o viene de otro lado y se aloja en el pulmón, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que, o cuáles básicamente son los principales agentes que van a provocar metástasis hacia los pulmones? Aquí les he traído los principales, ¿ok, chicos? Siempre que un paciente tenga algún tipo de estos cánceres, generalmente lo vamos a relacionar con que haya afectación a nivel pulmonar. Principalmente, ¿cuáles tenemos? El riñón, el cáncer de mama por su cercanía, por ejemplo, chicos que va a tener lo que es a nivel de las mamas con el pulmón. Eso es lo que ocurre mayormente en las mujeres. Por eso es de que siempre que se hace el tratamiento para lo que es un cáncer de mama, siempre hay que estar pendiente de los pulmones. ¿Ok? El cáncer de estómago, el colon y recto, los testículos, el melanoma, que son las manchas negruzcas que vamos a encontrar en el cuerpo, que van a aparecer de manera anómala, los ovarios y finalmente el cáncer de tiroides. ¿Ok? ¿Cómo es que ocurre el proceso de metástasis? Básicamente, primero obtenemos la formación de un tumor primario. Este tumor primario ya sabemos que es por la formación de células anómalas que han escapado ¿de dónde? Del control celular. Por ejemplo, un cáncer típico en el que se produce por la ausencia del control del TP53. ¿Ok? ¿Qué va a generar la formación de estas células? Una vez que se forman estas células, se van a replicar. Se van a replicar específicamente las más aptas y listas para escaparse de lo que es la evasión del ciclo celular. Estas con el tiempo que necesitan alimentarse, nutrirse, es por eso de que realizan angiogénesis y proliferan aún más. Lo malo de las células tumorales es que siempre priorizan su cantidad en comparación con calidad. ¿Ok? Prefieren multiplicarse que formar células eficientes que no requieran tanta energía. Siempre van a querer multiplicarse, como una especie de zombies, por así decir. Después, ¿qué va a pasar? Van a crecer tantas células aquí, como pueden ver, estas células tumorales, ¿y qué va a pasar acá? Van a comenzar a invadir lo que son las vías sanguíneas, las vías de transporte. ¿Cuáles van a ser? Principalmente las vías linfáticas, ¿ok, chicos? Principalmente las vías linfáticas, ¿ok? O por medio de las venas, ¿ok? Estas vías linfáticas que tenemos aquí, chicos, generalmente cuando hay, por ejemplo, un cáncer de colon o de estómago, siempre se hace, cuando hay sospecha de metástasis, se hace una extracción de los nódulos linfáticos que va a tener dicho órgano para ver cuántos ganglios básicamente van a estar afectados. Porque, por ejemplo, dibujámoslo aquí, chicos. Tenemos nuestro estómago, básicamente aquí. Ya, este es nuestro estómago. Cuando nosotros queremos detectar si es que hay algún riesgo de lo que es metástasis, como les mencioné, se hace una extracción de ganglios. Los ganglios, por ejemplo, van a estar aquí, son cadenitas que van a estar aquí rodeando, por ejemplo, a nivel de los órganos. Por ejemplo, este está rodeando la curvatura mayor. Si tenemos un tumor aquí, generalmente siempre se va a terminar diseminando el ganglio de acá. Es por eso de que yo cuando hago un análisis de lo que es los ganglios, yo busco lo que es el ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela básicamente es el ganglio, el más lejitos que ha sido afectado, ¿ok? Yo puedo decir que el ganglio centinela ha sido el primero de acá y no me asusta mucho. Este ganglio de acá está sano, este está sano, este está sano, este está sano. ¿Qué quiere decir esto? Que la metástasis recién está en una etapa temprana. Mientras que si yo veo que el ganglio básicamente ya está demasiado alejado, está por acá, hago una extracción de los ganglios y justamente veo que aquí hay células tumorales, yo me asusto. Es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque básicamente está haciendo ya, la metástasis está mucho más avanzada. ¿Ok? Ahora, continuando, bueno, vamos a ver que las células tumorales se infiltran en los vasos sanguíneos y van a comenzar a viajar, al igual como viajan los plaquetas, linfocitos, células rojas, van a viajar, llegan al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho y suben después por medio de ¿dónde? Por medio de las arterias pulmonares y listas para llegar a ¿dónde? Hacia el pulmón. Una vez que llegan aquí, que están a nivel de las arterias pulmonares, se adhieren a los vasos sanguíneos y comienzan a escaparse a través de las uniones intercelulares. Se van a comenzar a escapar, como ven aquí, y finalmente se van a establecer y van a formar su propio microambiente, ¿ok? Una vez que forman su propio microambiente, ¿qué van a hacer? Van a generar lo mismo que hicieron con anterioridad, angiogénesis y proliferación. Y así es como tenemos la metástasis. Ven aquí en múltiples focos
o lóbulos, como pueden ver aquí, va a haber presencia de este tumor. Así es como se produce la metástasis. ¿Ok? Y dentro de los tumores vamos a tener 4 tipos más importantes. El carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma de células pequeñas y el de células grandes. ¿Ok? ¿Cuál nos debemos preocupar? El epidermoide y específicamente el de células pequeñas. Cuando nosotros diagnosticamos histológicamente este tipo de cáncer, es de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque estos dos, como pueden ver aquí, tienen mayor predisposición a qué cosa? A crecer con rapidez. Y además, además de que crece con rapidez, ¿qué es lo que genera? Genera que también, por ejemplo, estos formen células tumorales capaces de liberar hormonas. ¿Como cuáles? ¿Qué tipo de hormonas? Por ejemplo, el clásico cortisol. Cortisol e incluso lo que es hormonas como las hormonas tiroideas, T3, T4. ¿Ok? Estas células tumorales son conocidas como células tumorales neurosecretorias, como pueden ver aquí. Van a liberar hormonas como cortisol y si tenemos una elevación constante del cortisol, puede generarme Cushing, por ejemplo. Al igual que, por ejemplo, si me secreta lo que es hormonas tiroideas, me puede generar hipertiroidismo. ¿Ok? Siempre es importante tener en cuenta esto. El carcinoma epidermoide, por otro lado, bueno, a pesar de que crece con rapidez y hace metástasis, lo que tenemos que también recordar son sus patrones, ¿ok? Sus patrones de dónde se van a terminar desarrollándose. Por ejemplo, un carcinoma epidermoide generalmente ocurre de manera central, al igual que ocurre con el cáncer de células pequeñas. Son de manera central, chicos. Central, 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 cerca de las tráqueas. ¿Por qué? Porque básicamente se van a producir principalmente de los bronquios segmentarios, ¿ok? Los bronquios segmentarios que se terminan ramificando y dándole aire a diferentes partes del pulmón. Ahí se va a originar lo que es, por ejemplo, en el caso de carcinoma epidermoide, lo que es prácticamente sus tumores. El adenocarcinoma, por otro lado, principalmente no está relacionado con el ámbito de fumar en relación a lo que es las pequeñas o el epidermoide, como pueden ver aquí. El adenocarcinoma generalmente se relaciona con estilos de vida negativos, exposición a agentes negativos, pero no fumar, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Y principalmente, siempre lo que te al toque un médico que tú veas y vea un tumor pulmonar en la periferia, del parénquima te va a decir, es un adenocarcinoma, pero por el protocolo sí o sí tiene que hacerse una muestra histológica. Pero cuando ya vemos que una célula tumoral se encuentra en la periferia, ya sabemos de que puede ser un adenocarcinoma. Podemos sospechar mucho de que es esto. ¿Ya? Y finalmente un carcinoma de células grandes, como pueden ver aquí. El diagnóstico de exclusión de las lesiones no son, básicamente cuando veamos un carcinoma de células grandes, tenemos que descartar si es de un tipo epidermoide o uno de células pequeñas, ¿ok? También es de crecimiento rápido y cómo lo vamos a diferenciar de que este va a ser grande y va a crecer en la periferia, a diferencia del adenocarcinoma, que es chiquito y crece en la periferia. En cambio, este es grande y crece en la periferia. Ahora, respondiendo a la pregunta, chicos, ¿cuál sería la clave aquí? ¿Qué tumor pulmonar se localiza típicamente en la periferia del pulmón? Carcinoma epidermoide, de células pequeñas, el adenocarcinoma o el mesotelioma. No te dije eso, pero bueno. ¿Cuál creen que es, chicos? A ver si han estado atentos. Espero sus respuestas. Carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas, adenocarcinoma o mesotelioma. ¿Ok? A ver, su compañero dice la C, lo cual es correcto. Es la C, como les mencioné. El adenocarcinoma, principalmente, ¿dónde crece? Aquí, en la periferia, al igual que el carcinoma de células grandes, como pueden ver aquí, en comparación con sus otros tipos, que es el carcinoma epidermoide y el de aquí, el de células pequeñas que crecen de manera central. Ahora, esto es curioso, chicos, ¿por qué? Porque en base a la ubicación de dónde me pueda aparecer este tumor, yo puedo relacionarlo con la clínica. ¿Por qué? A ver, ¿dónde lo puse? Ya, aquí lo van a ver en un futuro. ¿Por qué es que un tumor que crece en manera central e incluso puede invadirme las vías del plexo braquial o el plexo o la cadena simpática que vamos a encontrar en el tórax me va a generar
este síndrome tan en particular que muchos preguntan en el examen. Sí, pero bueno, les dejo como datito, antes de pasemos ahí. Otra enfermedad que vamos a ver dentro del síndrome de condensación es el infarto pulmonar. Este infarto pulmonar general básicamente va a ser en la muerte de lo que es el parénquima pulmonar, pero producido por básicamente una disminución o cese abrupto, como pueden ver aquí, del flujo sanguíneo. Lo dije, ¿causado por qué? Por una obstrucción de una arteria que irriga el parénquima pulmonar. ¿Qué me puede causar principalmente una obstrucción en una arteria pulmonar? El clásico agente de la TEP, trombosis venosa profunda, una trombosis venosa profunda que evolucionó a un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque se puede formar lo que es a nivel, por ejemplo, a nivel de la vena ilíaca, como pueden ver aquí, vena ilíaca, pueden ver acá, perdón, en la vena femoral. En la vena femoral, ¿qué puede ocurrir, chicos? La vena femoral puede que se desarrolle un trombo, como pueden ver aquí. Se forma un trombo, se desprende y comienza a subir acá. Comienza a subir a través de la vena ilíaca común, vena cava inferior, llega a lo que es a nivel de aquí, lo que es la parte inferior de la aurícula derecha, ingresa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y se va a lo que es a la arteria pulmonar. Se divide el tronco pulmonar en dos ramas y ¡pum! Ven aquí, chicos, cómo es que este émbolo trombótico llegó a lo que es obstruir el paso de sangre a través de una arteria pulmonar, ¿ok? Y principalmente vamos a tener este patrón en característico de un infarto pulmonar en una radiología. Se va a formar siempre, siempre el patrón de cuña, forma de cuña. Siempre que tú veas una lesión así, básicamente te da la sospecha clásica que ha sido causada por un émbolo, que ha llegado y ha obliterado lo que es un vaso sanguíneo. También puede ser, chicos, un émbolo graso, ojo, porque son otras causas de embolismo pulmonar. ¿Ok? Un émbolo graso, por ejemplo, un paciente se rompió la pierna o se rompió la cadera, típicamente, en los abuelitos. Se rompió la cadera, un émbolo graso, que básicamente este émbolo graso está compuesto de médula ósea, ingresó a las venas, terminó subiendo por el mismo sistema que les mencioné y tapan lo que es una arteria pulmonar. Ahora, ¿cuáles son generalmente los motivos de consulta también aquí? La fiebre y el dolor en punzada. No se olviden, chicos, no se confundan. No se confundan mucho. ¿Por qué puse esto de aquí? Porque se pueden confundir con una neumonía, un derrame pleural o un neumotórax. Por eso digo de que no deben de confundirse siempre. Siempre se tiene que hacer una radiografía mínimo para que nosotros nos guiemos de lo que ocurrió en el caso. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. ¿Cuál es el síntoma más típico en un infarto pulmonar? ¿Cuál es, chicos? A ver. El dolor pleurítico también se le denomina dolor punzante. ¿Ok? Ya te soplé mucho aquí. ¿Cuál sería la clave acá? Dolor pleurítico o dolor punzante, tos productiva purulenta, estridor laríngeo o hemoptisis masiva. ¿Cuál puede ser, chicos? A ver, de estos síntomas o motivos de consulta principales que vamos a ver en el paciente. Es la dolor pleurítico o punzante, no se lo vayan a olvidar. Vamos a ver aquí, clásico motivo de consulta que va a venir en el paciente. Dolor en punzada. Este dolor en punzada es por el patrón de cuña que se va a formar en el paciente. Ven el infarto aquí que se genera, su infarto de tipo hemorrágico, ¿ok? Ya sabemos que el infarto puede ser de dos tipos, puede ser de tipo pálido o hemorrágico, pero bueno, no voy a entrar en detalles porque eso ya es para todos. Ahora, lo que más nos importa ahorita, el examen físico. En el examen físico del síndrome de condensación vamos a tener que ver dos cosas muy importantes, ¿ok? Si básicamente la condensación me genera luz bronquial permeable o básicamente luz bronquial obstruida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ocurre la obstrucción de, por ejemplo, el alveolo o del bronquio, cualquier parte, podemos generar de que la obstrucción sea aquí, o también puede ser aquí, pero el aire todavía puede pasar. Ligeramente, muy poquito, pero puede pasar. En cambio, una luz bronquial obstruida
Miren, lo obstruye totalmente. Nada entra y nada sale. Y esto, básicamente, si el aire entra y sale, nos va a guiar mucho en la parte semiológica. Porque si el aire puede entrar y salir, bueno, chicos, ¿qué puede ser? Puede ser un caso de una neumonía, una atelectasia pasiva, un infarto de pulmón o un carcinoma broncoalveolar. Los carcinomas broncoalveolares son todos estos. ¿Ya? O puede ser de, ¿qué tipo? Puede ser de una, o de cuando tenemos un caso de una luz bronquial obstruida, sí o sí tenemos solo uno, que es la atelectasia obstructiva. Ya les mencioné qué agentes puede ser, un tumor intrínseco, un objeto extraño, un tapón por moco. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la inspección? En la inspección siempre vamos a ver a nuestro paciente así, con taquipnea, o sea, su frecuencia respiratoria va a ser mayor a 20, ¿ok? Va a estar así. Le va a faltar el aire, va a estar respirando rápido, ¿ok? E hipopnea. ¿Por qué hipopnea? Porque la profundidad de las respiraciones va a ser superficial, o por así decirlo, no va a ser tan profundo. ¿Qué es profunda? ¿Qué es superficial? Mira, cuando yo respiro así, yo no llego a que mi pulmón se llene por completo, o no se puede inflar por completo, no se puede inflar. Eso básicamente es hipopnea, ¿ok? En cambio, una respiración profunda es así. Puedo respirar profundamente sin ningún problema, ¿ok? También vamos a encontrar, ¿qué cosa? Abovedamientos torácicos. ¿Qué quiere decir esto? De que a nivel del tórax, por ejemplo, en el caso de que tú sufras algún tumor, vamos a encontrar que va a haber una deformidad cuando hagamos nosotros la inspección, como pueden ver aquí. En la parte del tórax del lado izquierdo de este paciente va a estar mucho más agrandado que el lado derecho, ¿ok? También va a haber retracciones por fibrosis e incluso la fascia neumocócica o neumónica que ya les mencioné con anterioridad, el eritema malar y el herpes labial que va a tener el paciente. No se olviden de eso. Ahora, en el caso de tumores, chicos, se va a desarrollar este síndrome muy importante que nunca se van a poder tener que olvidar. Siempre lo van a ver en su vida diaria. El síndrome de Claude-Bernard-Horner. El síndrome de Claude-Bernard-Horner es causado por la formación de un tumor, específicamente ¿en dónde? En el ápice del pulmón. Este tumor tiene su nombre, tumor de Pancoast. Pancoast. Tumor de Pancoast, ¿ok? Tumor de Pancoast, un tumor que crece en el vértice de los pulmones. Y al momento que crece en el vértice del pulmón, ¿qué va a estar afectando aquí, chicos? Miren, miren aquí. Está comprimiendo el nervio vago, al igual que también está comenzando principalmente a comprimir esta vía importante, la del plexo braquial y esta de aquí. Está comprimiendo vías simpáticas. El tracto simpático que habrán visto en anatomía, imagino, por ejemplo, en las muestras anatómicas, este tumor maldito lo va a comprimir. Y al momento que lo comprime, hay una actividad exacerbada del sistema simpático. ¿Y esto qué va a generar? De que se active todas las vías del sistema simpático que hay en el cuerpo, de la parte para arriba. ¿Ok? Por eso que en el paciente vamos a encontrar ptosis palpebral, en español, decaimiento del párpado. ¿Ok? Va a estar así, con el párpado caído. Miosis, que es básicamente el iris, va a estar muy dilatado, como pueden ver aquí. Como pueden ver acá. Y finalmente también vamos a poder ver, ¿qué cosa? También vamos a poder ver enoftalmos en el paciente. Aquí, enoftalmos y anhidrosis. ¿Qué es anhidrosis? No va a sudar el paciente. Vía simpática, ¿ok? Como en este paciente que vemos aquí. Como les dije, chicos, como va a afectar generalmente la vía simpática, como pueden ver ahí, va a haber una obstrucción de lo que es la cadena simpática del tórax. También puede haber obstrucción, como pueden ver aquí, del plexo braquial por el tumor. Si obstruye lo que es el plexo braquial, básicamente los nervios que controlan los músculos del miembro superior, como cuáles, el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital, no van a poder funcionar adecuadamente porque sus ramas o troncos primarios que tenemos aquí
están siendo ocluidos, y al ser ocluidos, estos nervios no van a poder enviar ni recibir información. Si no pueden enviar ni recibir información, ¿qué ocurre en este paciente, en esta imagen? Básicamente va a tener parestesia, va a tener pérdida de la fuerza para mover ese miembro, ¿ok? Ahora, continuamos, chicos. ¿Qué vamos a encontrar en la palpación? En un síndrome de condensación, vamos a encontrar que en el caso de la expansión torácica, cuando nosotros, por ejemplo, lo hacemos en la parte del tórax, en la parte superior, e incluso en lo que es aquí, en lo que son las bases de los pulmones, en la parte anterior y posterior, cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente, respire hondo, y botamos, ¿qué va a generar? Perdón, ¿qué va a generar en el paciente? Va a generar de que básicamente no puede expandirlo adecuadamente, no ocurre una expansión torácica adecuada. Nuestros dedos no se van a separar, ¿ok? Eso nos va a dar un dato de la palpación. También cuando nosotros le hagamos las vibraciones vocales, como vemos aquí, siguiendo este patrón, ¿qué va a pasar aquí? En el caso de lo que es una luz bronquial permeable, cuando nosotros le toquemos a nuestro paciente con nuestra mano, le hagamos las vibraciones vocales, en la espalda, por ejemplo, vamos a notar que va a estar mucho más fuerte las vibraciones en el caso de la que tenga una luz bronquial permeable. Pero en cambio, si tiene una luz bronquial ocluida, cuando le pidamos a nuestro paciente, diga 3, 3, 3, 3, 3 en otras partes, cuando notemos las vibraciones vocales, no vamos a sentir casi nada, o de por sí nada, ¿ok? Eso ocurre en un caso obstructivo. Ahora, para la percusión, cuando nosotros hacemos así, para ver cómo encuentra el sonidito al momento que percutimos en nuestro paciente, de lo que normalmente encontramos nosotros, lo que es clásicamente la sonoridad en un caso de un pulmón normalito, cuando es sonoridad nos indica de que esta es hueco el órgano o la víscera y hay mucho aire ahí. ¿En qué caso lo tenemos? El pulmón, por ejemplo, chicos. Y esto ya no va a ocurrir. ¿Por qué? Va a cambiarse por un sonido de matidez. Porque, por ejemplo, en una neumonía va a haber mayor depósito de exudado. Al haber mayor depósito de exudado, como les mencioné, el parénquima pulmonar va a estar más denso, compacto, duro. Va a llegar menos aire. Si llega menos aire, básicamente va a sonar el sonido de mate. ¿Ok? Si quieren comparar un sonido de mate ahorita mismo, pueden, por ejemplo, percutirse lo que es la parte del hipocondrio derecho, donde vamos a encontrar el hígado. Como, al ser un órgano o víscera parenquimatosa, rubrosa, o sea, básicamente sólida, generalmente estos generan mate, como ya les mencioné. Lo que hay en su hígado es mate, mientras que en su pulmón es sonoridad. Pero en este caso de una neumonía, por ejemplo, vamos a encontrar matidez, porque está lleno de exudado el pulmón y va a adquirir ese sonido. ¿Ok? Recién a los 6 centímetros, por ejemplo, chicos, de donde ocurre el foco, donde ocurre, por ejemplo, aquí, por ejemplo, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, ocurre cuando hacemos la percusión, aquí hay mate. Acá hay mate, acá hay mate, mate. Recién a 6 centímetros, o sea, por ejemplo aquí, o incluso aquí, vamos a encontrar, cuando percutamos, va a aparecer sonoridad. Solo quería que tengan eso en cuenta. Ahora, en la auscultación. La auscultación, básicamente, este es el patrón que debemos de seguir siempre cuando auscultamos a un paciente. ¿Y qué va a pasar? Va a haber abolición del murmullo vesicular. ¿Ok? Al haber abolición de lo que es netamente de aquí, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es de que va a haber abolición del murmullo vesicular? Porque va a haber una ocupación alveolar por líquido. Básicamente vamos a tener que no está llegando aire al alveolo. Ya les dije de nuevo, al alveolo este de aquí, cuando entre el aire y salga, eso genera el murmullo vesicular. Pero si yo tengo una obstrucción, ya sea parcial o total, digamos que es parcial, en un caso de luz bronquial permeable, va a pasar muy poquito aire y va a salir muy poquito aire, y eso va a generar que el murmullo vesicular no se escuche. ¿Ok? Vamos a encontrar un nuevo sonido. ¿Qué cosa es? Los estertores crepitantes. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. Estertores crepitantes. Y estos estertores crepitantes, bueno, clásicamente lo vamos a encontrar en neumonía, infarto de pulmón, pero también en edema agudo de pulmón. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. También, ¿qué otras cosas más vamos a encontrar en la auscultación, además de las crepitaciones, de los estertores crepitantes?
broncofonía. Por ejemplo, nosotros cuando escuchemos a nuestro paciente con nuestro estetoscopio, por ejemplo, ponemos nuestro estetoscopio aquí en la base del pulmón y escuchamos, le decimos a nuestro paciente, a ver, diga hola, hola, aquí debería escucharse bajito, ¿ok? Debería escucharse bajito. Mientras que acá arriba debería escucharse clarito, ese hola que dice. En el caso de por ejemplo, este síndrome de condensación, cuando escuchamos en la base de los pulmones lo vamos a escuchar alto, clarito, como si de ahí saliera el sonido. Eso se le denomina broncofonía, aumento de la resonancia vocal. Cuando diga una letra A, por ejemplo, A o E, por ejemplo, broncofonía. Pectoriloquia. Pectoriloquia básicamente es que, ahora recién ahí es la palabra, perdón, me había confundido. Broncofonía es cuando le pedimos que diga una vocal, mientras que pectoriloquia le decimos que diga una palabra y lo vamos a escuchar claramente cómo es que articula la palabra. Y pectoriloquia áfona se refiere a cuando nosotros le pedimos de que diga una palabra, se escucha clarito, pero el paciente, ojo, no se vayan a confundir, en pectoriloquia áfona pedimos a nuestro paciente que murmulle, ¿ok? Que haga así de pasitos, que no se escuche nada. Y nosotros cuando lo escuchemos se va a escuchar clarito, como si estuviera gritando el paciente, ¿ok? Eso es pectoriloquia áfona. Ahora, como datito adicional que deben de llevarse el día de hoy, es que en la neumonía típica vamos a escuchar los estertores crepitantes, pero va a depender del momento que se encuentre. ¿Por qué? Porque la neumonía típica se va a dividir en 3 etapas. La primera, la segunda y la tercera. En la neumonía lobar, aquí en esta imagen de ambos que tenemos aquí, primero tenemos lo que es una etapa de congestión. En esta etapa de congestión principalmente, ¿qué va a haber aquí? Va a haber la presencia de lo que son principalmente el exudado, el edema, clásicamente, y todavía no hay muchos neutrófilos, por así decirlo. En el cambio, lo que hay en una hepatización roja, como pueden ver aquí, en una hepatización roja vamos a encontrar mayor cantidad de glóbulos rojos, neutrófilos, mayor cantidad de edema y mayor cantidad de bacterias que están en proceso de lisis. ¿Ok? Lo que ocurre en la hepatización gris, que ocurre de 5 a 7 días, ¿qué va a ocurrir aquí? Ya va a comenzar, los propios neutrófilos van a comenzar a hacer lisis de los glóbulos rojos que están en los alveolos y van a comenzar también a los neutrófilos a desaparecer. Y finalmente en la etapa de resolución que ocurre en el día 8 a la semana 4, generalmente ya tenemos a los macrófagos que ya se han comido todo, ya han limpiado las zonas como el camión de basura, ya limpió todo y ya está todo listo en la normalidad. ¿Ok? Ahora, en base a estas etapas, no podemos saber qué tan grave se encuentra la neumonía. Si encontramos, si es que ocurre en la primera etapa, o sea, en la etapa de congestión, en la que ya vimos que hay exudado alveolar, vamos a encontrar estertores crepitantes, ¿ok? ¿Por qué es que se forman los estertores, chicos, si es que les llegan a preguntar sus profes? Los estertores, bueno, primero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, un caso de neumonía. Acá tenemos gran cantidad de moco. Este es nuestro alveolo y este es nuestro moco que tenemos aquí almacenado en el alveolo. Cuando ingresa el aire, ¿qué va a pasar aquí? Este moco va a comenzar se desprende porque se encuentra pegado como chicle a los alveolos, se desprende y comienza a moverse. Se mueve lo que es el moco, básicamente en el alveolo, y se comienza a despegar. Y luego vuelve a su sitio, el moquito. Y el aire sale. Ese momento que ingresa el aire y luego sale, genera el movimiento del moco pegado en el alveolo, eso va a generar los estertores crepitantes. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. ¿Ya? Ahora, en la segunda etapa, ¿qué va a ocurrir? Básicamente corresponde a la etapa de hepatización, ya sea roja o gris. ¿Por qué? Porque ya tenemos mayor cantidad de neutrófilos, glóbulos rojos y patógenos, ¿ok? Vamos a encontrar el clásico soplo tubárico o bronquio, ¿ok? Y finalmente en la tercera etapa de resolución, en la que hay una absorción de lo que es el exudado, que vamos a encontrar nuevamente los estertores crepitantes, ¿ok? Y también en algunas zonas vamos a encontrar que el murmullo vesicular ha vuelto a la normalidad, ¿ok? Aquí he traído un pequeño video para que ustedes puedan escuchar ahora mismo. Y los voy a dejar. A ver, voy a dejar de compartir.
A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sonido? A ver, chicos, voy a poner el videito para que ustedes se escuchen, porque no solamente deben saber teoría, sino que también la parte práctica, ¿ok? Vamos aquí en este videito de YouTube que les traje el día de hoy. A ver. Ahora sí, ya. ¿No? Me bajo el volumen, ya. Una vez que ya hayan escuchado eso, bueno, chicos, así es como suenan los clásicos estertores crepitantes. Imagino que ya en el hospital habrán escuchado uno, o si no, en su curso de, si no me equivoco, simulación con el paciente, imagino que habrán practicado con los maniquíes. Ok, y ahora vamos a continuar con lo que es, chicos, con el resto de la presentación. Continuamos, chicos, una vez escuchado eso. Hemos acabado aquí, lo que es el síndrome de condensación. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos, que tengan en relación a este síndrome? ¿Todo bien? Pueden comentarme, decirme algo, si hay algún problema o no. Yo voy a estar aquí pendientes, que dicen algo, ¿no? Ok, para continuar, ¿ya? Si veo que no, bueno, no dicen nada, bueno, supongo que está todo claro, ya saben todo de lo que es el síndrome de condensación, no les pueden engañar en el examen. Cualquier cosa que se inventen, ustedes pueden refutarlo, pueden decirlo, porque en base a su literatura que se les pone, yo les he hecho esta clase. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con el otro síndrome, el síndrome intersticial. ¿Ok? El síndrome intersticial, ¿qué es lo que ocurre aquí? En el síndrome intersticial es un conjunto de enfermedades, ya para acabar, chicos, este síndrome es cortito, no hay mucho que ver aquí. Este síndrome intersticial básicamente es un conjunto de enfermedades que van a afectar, ¿qué cosa? El espacio el espacio que va a ocupar entre la membrana basal de las células de revestimiento alveolar y las células endoteliales, ¿ok? De los capilares. Y va a ocurrir una inflamación y fibrosis. O sea, básicamente, Alex, en español, dime dónde es que va a ocurrir esta patología. Aquí, chicos, a ver, ¿en dónde se preguntarán? Acá, en la parte de acá. Lo que es clásicamente el intersticio. El intersticio es el lugar donde van a ocurrir las patologías, ¿ok? Y en un paciente clarito, ¿qué va a generarse? Va a generar, obviamente, como les mencioné, un ataque al intersticio y va a generar manifestaciones clínicas y radiológicas relacionadas a este. Por ejemplo, en esta clásica imagen del Constanzo que nos dice sobre la ventilación y perfusión, cómo va a ocurrir. En el caso del síndrome intersticial,
ya no va a haber un daño en el alveolo de por sí, sino aquí en el medio, en el intersticio. Y al ver un daño en el intersticio, ¿qué va a generar? De que pase menos oxígeno y que salga menos CO2, generando, por ejemplo, hipercapnia en el paciente, mayor cantidad de CO2 y menor cantidad de oxígeno. ¿Ok? Clásicamente podemos decir que la fibrosis ocurre de esta manera. Tenemos de que, por ejemplo, va a haber la presencia de, clásicamente en los alvéolos, en los alvéolos va a haber macrófagos, también tenemos aquí, pero va a ocurrir un daño lo que es a nivel del intersticio. Este daño, esto va a generar, este daño en el intersticio va a generar de que haya mayor depósito de qué cosa, de fibroblastos, de miofibroblastos, y se comiencen a depositar en esta zona de aquí, del intersticio. Una vez que se insertan a nivel del intersticio, ¿qué va a pasar acá? Van a comenzar a generar ¿qué cosa? Mayor depósitos de ¿qué cosa? Mayor depósitos de sustancias extracelulares como colágeno, miofibrillas, y esto que va a generar de que el intersticio se agrande el intersticio, y que va a generar de que, por ejemplo, al paso de oxígeno, por ejemplo, acá lo voy a dibujar clarito, ya este es mi alveolo, y esta zona de aquí es mi intersticio. Por acá pasa el oxígeno, él ingresa por acá, y por acá sale el CO2. Por acá va a salir el CO2, ¿ok, chicos? Pero en lo que es el síndrome intersticial, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir esto, chicos, de aquí, dibujo su alveolo, pero el intersticio va a estar mucho más, este es el intersticio va a estar mucho más grande, toda esta cosa de aquí es el intersticio, y este recién es el vaso sanguíneo. Y como pueden ver, el intersticio va a ser mucho más grande. Al ser mucho más grande, va a tomar mucho más esfuerzo que el oxígeno pase a través de este y que el CO2 también salga. ¿Ok? Y esto va a generar la clínica en los pacientes. Ahora, esta síndrome intersticial se va a dividir en 5 estadios muy importantes. Primero vamos a tener, o sea, la fisiopatología de esto es que primero va a haber el ingreso de un agente dañino, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, patógenos, sustancias orgánicas, ya les explicaré en las siguientes diapositivas, y esto que va a generar una alveolitis, una inflamación de los alveolos, específicamente a nivel del intersticio. Esto va a provocar, ¿qué cosa? Una lesión epitelial endotelial, ¿ok? Vamos a ver clásicamente el patrón de vidrio esmerillado, ¿ok? Además de verlo en el síndrome de condensación, también vamos a poder verlo en el síndrome intersticial. Este patrón de vidrio esmerillado que vamos a encontrar en este caso de aquí, como podemos ver, chicos, básicamente todavía aquí el pulmón se va a poder recuperar, es regenerable, ¿ok? Pero si la lesión es constante y no se hace algo, ¿qué va a generar? Va a haber una reparación cicatricial anómala, va a ocurrir una fibrosis. Si ocurre esta fibrosis, ¿qué va a pasar, chicos? Aquí el pulmón ya no se va a poder regenerar, ya no va a poder regenerar los clásicos neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. No va a ocurrir eso, chicos. Se va a reemplazar todo por colágeno. Y al reemplazarse por colágeno, este material fibrótico no puede expandirse ni retraerse, al igual que el material pulmonar normal. Y esto va a generar disminución en la respiración. Y si la fibrosis es constante, el daño es constante, no se hace nada, ¿qué va a pasar? Va a haber colapso de los alvéolos y entramos a un estadio mortal, que ya no hay vuelta atrás, que es el pulmón terminal. En el pulmón terminal, básicamente, ¿qué podría decirte aquí? Decirte que el pulmón ya no funciona, no va a hacer nada, no se puede recuperar, a pesar de que yo le dé tratamiento, soluciones, quite el agente causal de eso, no va a pasar nada. Todo el pulmón ha colapsado, ya no hay vuelta atrás, es muy mortal. ¿Ok, chicos? Ahora, teniendo esto en cuenta, chicos, quiero ver si me pueden responder esta pregunta de aquí. En la fibrosis pulmonar avanzada, ¿qué patrón van a ver? Tengan en cuenta que en lo que es los estadios tempranos, como podemos ver aquí, recién ingresa la gente, hay una leve inflamación y una lesión epitelial, vamos a encontrar el patrón de vidrio esmerillado. En cambio, cuando hay una fibrosis y colapso alveolar, vamos a encontrar el panal de abeja, como pueden ver acá, chicos. ¿Por qué? Porque básicamente se parece al panal de una abeja. Ay, vamos a poder ver aquí. El básico patrón de panal de abeja. Varios puntitos como si fuera un panal. ¿Ok? Ahora, con estos datos que ya tenemos aquí, ¿cuál sería la respuesta, chicos? En una fibrosis pulmonar avanzada, ojo, ¿qué patrones encontraríamos? Un neumotórax espontáneo, un patrón de panal de abejas, una telectasia segmentaria, un derrame pleural masivo.
Muy bien, su compañero dice la letra B, y es muy bien, es la letra B, el patrón de panal de abeja. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se clasifican el síndrome intersticial? Se clasifica, o bueno, básicamente empieza definiéndonos acerca sobre las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, básicamente conocido como EPID, como lo habrán mencionado sus doctores en clases de teorías. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas es un conjunto de enfermedades pulmonares intersticiales que tienen un patrón difuso, básicamente es su término tal cual. Y básicamente van a dividirse, chicos, en diferentes puntos aquí. Como pueden ver aquí, neumonía intersticial usual, aguda, intersticial no específica, bronquiolitis respiratoria y entre otros, como pueden ver aquí, de los cuales los más importantes que se tienen que saber cuáles van a ser. Estos dos de aquí. Estos son los que más se preguntan. ¿Y por qué se preguntan más? Porque dentro de las neumonías, perdón, dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, vamos a tener que, ay, perdón chicos, me confundí. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas se van a dividir en tres tipos, ¿ok? Se van a dividir en las neumonías intersticiales idiopáticas, las de causa conocida y finalmente esas dos principalmente. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. Las enfermedades pulmonares intersticiales, disculpen, difusas se van a dividir en dos. Las neumonías intersticiales idiopáticas y las de causa conocida. ¿Ok? Ahora, lo que les estaba diciendo aquí son acerca sobre las neumonías intersticiales idiopáticas. Las idiopáticas se dividen en estos tipos de acá. ¿Cuál es la que te preguntan en tus exámenes o en la vida diaria como médico? Estas dos, porque son las que abarcan el 20 a 50% de los casos que tú puedes atender a un paciente que tenga fibrosis o en una neumonía intersticial idiopática. Generalmente es conocida por estas dos, neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial aguda, son las principales. La neumonía intersticial aguda o también conocida como fibrosis intersticial idiopática, es su otro nombre. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí que se van a formar pequeños focos de fibrosis, patrones de panal de abeja, chicos, como pueden ver aquí. Y además de ver los patrones de panal de abeja en una radiografía, como pueden ver aquí, patrones de panal de abeja, vamos a encontrar clásicamente, o sea, además de la fibrosis, vamos a encontrar bronquiectasias, ¿ok? Bronquiectasias, los bronquios van a estar dilatados, como pueden ver aquí. ¿Ven estos puntitos acá, chicos? Zonas más negras que se van a encontrar en los campos pulmonares. Esto es clásicamente conocido como las bronquiectasias, como ven aquí. Miren, bronquiectasias, bronquiectasias, bronquiectasias. Y esto de aquí es el panal de abeja. ¿Ok? Ahora, el siguiente tipo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿cuáles van a ser? Van a ser los de causa conocida, o sea, sabemos qué está provocando la fibrosis. Y ahora, se dividen en tres tipos. Las enfermedades del colágeno, que básicamente son enfermedades autoinmunes que pueden provocar el desarrollo o el daño que va a hacer a nivel de intersticio. ¿Por qué enfermedades del colágeno, Alex? Porque en el intersticio hay mucho colágeno. Si tenemos una enfermedad que provoque el aumento del colágeno o daño en este mismo, básicamente va a generar fibrosis. ¿Ok? ¿Qué casos puede ser? El lupus eritematoso sistémico, el clásico LES, esclerodermia y el síndrome antisintetasa. Mientras que los otros dos tipos que vamos a encontrar aquí son las causas de agentes inorgánicos y los agentes orgánicos. ¿Ok? Dentro de los agentes inorgánicos, chicos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que puede ser provocado por silicatos, carbón o metales. De los cuales, bueno, los agentes inorgánicos, también conocidos como neumoconiosis, principalmente de cuál tenemos que acordarnos. Dentro de silicatos tenemos al sílice, al asbesto, al talco clásico y a la mica, ¿ok? De los cuales lo que más me importa es el asbesto, ¿ok? ¿Por qué el asbesto? O el sílice. ¿Por qué? Porque estos dos agentes son altamente agentes que en la mayoría de los casos, por ejemplo, personas mineras o que trabajaban anteriormente en las construcciones, generalmente sufren de esto, ¿ok? Esta fibrosis intersticial de causa por agentes inorgánicos. ¿Ok? También, ¿qué puede ser? El carbón. El carbón, a personas que se han expuesto constantemente a lo que es el carbón, por ejemplo, una abuelita trabaja en su cocina en casa que trabaja a base de carbón o incluso los propios mineros tienden a desarrollar fibrosis por exposición constante a carbón. Y entre metales tenemos, bueno, aluminio, metales pesados como cadmio, óxido de titanio, cobalto. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que son los agentes orgánicos, provocan las clásicas alveolitis alérgicas, ¿ok? O neumonitis por
hipersensibilidad. O sea, me va a provocar fibrosis intersticial. ¿Qué cosa? Agentes vivos, orgánicos. Dentro de eso tenemos a los hongos. Tenemos al Microfolispora, Beni, el Termio Actinomyces, vulgaris y el Sacharis, como pueden ver acá. Y otros hongos tenemos el clásico Aspergillus, o especies de penicilina. Dentro de las bacterias tenemos el Bacillus subtilis o Bacillus cereus, e incluso también las proteínas de animal. ¿Cómo es que ocurre o cómo me provocan estos agentes lo que es la formación de fibrosis intersticial? De esta manera aquí, chicos, vamos a tener que primero haber una exposición a un agente químico, orgánico o inorgánico, como ya les mencioné, e incluso también una exposición anterior a una enfermedad autoinmune, especialmente la de colágeno. Esto me va a generar de que, ¿qué cosa? Por ejemplo, haya un daño a lo que es a nivel del espacio alveolar. Se activen lo que es la presencia de los macrófagos, como pueden ver aquí. Estos alveolos tipo 2 que tenemos acá, chicos, los alveolos tipo 2, además de producir el líquido surfactante, estos van a liberar moléculas inflamatorias, como el MSCF, el CBCF, y esto va a generar la activación de los macrófagos. Y además de estos macrófagos, ¿qué van a liberar? Estas sustancias de acá, los ROS, diferentes interleucinas, que van a generar ¿qué cosa? El llamamiento de neutrófilos, al igual que la formación de ¿qué cosa? De linfocitos B y T. Okay. Estos macrófagos, además de llamar a lo que son estos linfocitos T, ¿qué van a generar? Van a generar de liberar estos interleucinas, especialmente el factor de crecimiento tumoral beta, como pueden ver aquí, el TGF beta. Esto va a generar de que haya mayor formación de fibroblastos. Si llamen más fibroblastos, vengan aquí, vengan a la zona del intersticio y ya, comiencen a chambear, ¿ya? Produzcanme más colágeno y también me diferencio a miofibroblastos, ¿ok? Y esto me va a generar ¿qué cosa? De que mi intersticio sea mucho más grande, no pueda repararse y no ocurre el intercambio hematogaseoso adecuadamente, como pueden ver aquí, en esta imagen de acá. Hago un llamamiento de, por ejemplo, también, los linfocitos T también empeoran esto, ojo chicos, y también estimulan la formación de miofibrolas, empeorando la zona. Esto me va a generar ¿qué cosa? De que mi intersticio esté muy saturado de estos agentes, como pueden ver aquí, y básicamente se termine engrosando. ¿Ya? Ahora, yo les traje también otro videito para que puedan verlo y puedan básicamente recopilar todo lo que les mencioné de manera rápida y sencilla, sin ningún problema. ¿Ok? Incluyo con sonido. Y voy a comenzar a compartir. ¿Me aparece? Incluye el sonido. Muy bien. Ya incluí el sonido aquí, como pueden ver acá, para que puedan escuchar. Y vean a continuación este videito que lo encontré justamente en TikTok y puedan comprenderlo mucho más fácil. El que inventó el asbesto no fue un genio, fue el mismísimo diablo. Si alguna vez ves este material, ni se te ocurra tocarlo. Es considerado oficialmente un carcinógeno del grupo 1, el más peligroso que existe. El asbesto, que se usaba en techos y paredes, está hecho de fibras diminutas, tan pequeñas que son 50.000 veces más delgadas que un cabello humano. Pero eso es justo lo que lo hace mortal. Cuando se rompe, envejece o se desgasta, libera partículas invisibles al ojo humano. Estas fibras entran en tu cuerpo al respirar, y una vez que llegan a los pulmones, se clavan como agujas en los alvéolos, dañando el tejido poco a poco. Esto provoca una enfermedad brutal llamada asbestosis. Y lo más aterrador es que no se nota de inmediato. Estas fibras pueden estar dentro de ti, 20, 30 o hasta 40 años antes de causar síntomas, y jamás se eliminan. Ni los ácidos ni las bases más fuertes las destruyen. Y tu sistema inmune no puede hacer nada. Son demasiado grandes para combatirlas. Mientras tanto siguen ahí, causando daño silencioso, hasta que... Bueno, ahí termina el video, pero lo que trata de decir al final el chico del video es que al final de todo, si es que una de las etapas tardías de la asbestosis, que básicamente es la neumoconiosis causada por asbestiosis, va a generar que básicamente entres en el colapso alveolar, en un pulmón terminal y la persona fallezca. ¿Ok? Eso, chicos, es lo que va a provocar
qué cosa, la fibrosis intersticial causada por asbesto, por ejemplo. Por eso es que hoy en día, bueno, más que todo en Estados Unidos, chicos, porque el asbesto era típicamente usado en las construcciones de madera, como ya, ¿ok? E incluso también, por ejemplo, en algunas zonas de la sierra también se siguen usando. El asbesto genera eso. El asbesto genera que, bueno, se deposita a nivel del pulmón y al final termina desarrollándose un pulmón terminal, ¿ok? Ahora, ya para finalizar, chicos, vamos a hablar rápidamente del examen físico que vamos a encontrar aquí. Generalmente en un paciente que sufre un síndrome intersticial, ¿qué siempre debemos de preguntar? Si el paciente ha sido expuesto a algún agente tóxico constante, por ejemplo, los inhalantes o gases e incluso las sustancias orgánicas que mencioné con anterioridad, como pueden ver aquí. ¿Ok? También tenemos que preguntar si el paciente qué ha estado tomando últimamente, si has tomando lo que son su quimioterapia e incluso también, algo importante aquí, chicos, en pacientes que, por ejemplo, toman constantemente o de manera crónica la miodarona, ojo, este fármaco antiarrítmico bloqueador de canales de potasio, ¿ok? Si lo consumen de manera crónica, los pacientes tienden a desarrollar fibrosis intersticial. Por eso es que también generalmente cuando vemos el tema, el curso de farmacología, o si lo están llevando chicos, porque creo que ahora se puede llevar a la vez, vamos a tener de que uno de los RAMs principales de la miodarona es la fibrosis intersticial, ¿ok? También, ¿qué otra cosa debemos que preguntar? La radioterapia o alergias, porque estas pueden generar el desarrollo de fibrosis intersticial. Al igual que típicamente, ¿qué cosa? Fumar. Le preguntamos al paciente cuántas veces fuma por día o y por cuánto tiempo, cuántas cajetillas, ¿ok? Hay que siempre preguntar esto. Y también que debemos saber de que siempre los pacientes nos van a venir con qué cosa? Con disnea y tos seca, ¿ok? Disnea y tos seca y generalmente pueden estar postrados en cama, les va a faltar el aire y no van a toser ningún estornudo. Su tos es seca. En el examen físico, chicos, aquí hay algo importante que tienen que saber. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las principales causas de la que van a generarme fibrosis intersticial aquí, relacionados a una insuficiencia respiratoria aguda. En pacientes de que sufren lo que es la fibrosis intersticial, vamos a encontrar que va a tener una respiración restrictiva. Al igual que ocurría en el anterior, chicos, vamos a tener taquipnea, respiraciones rápidas e superficiales, hipopnea. No van a ser profundas. ¿Ok, chicos? También vamos a tener la presencia clásica de qué cosa? Acropaquia, como pueden ver aquí. ¿Qué es la acropaquia, Alex? Básicamente, también conocido como los dedos en punta de tambor. Básicamente es el engrosamiento de lo que es la parte distal de las falanges de los dedos. Como puedes ver aquí, va a haber un engrosamiento. Perdón, va a haber un engrosamiento de la parte proximal. Ojo, se engrosa la parte proximal de lo que es la parte de la falange distal de los dedos, como puedes ver aquí. Y sus dedos se hacen mucho más, como pueden ver acá, ensanchados, como si fueran pelotas, ¿ok? Su uña se va a levantar. Eso es acropaquia. Lo que es crecimiento anormal de la parte distal de la falange distal de los dedos, ¿ok? Y en forma de palillos de tambor, ¿ok? También vamos a encontrar qué cosa. Podemos encontrar en nuestro paciente clásicamente la cianosis, que es la coloración azulácea del paciente, al igual que el tiraje subcostal, como pueden ver aquí, que son signos de insuficiencia respiratoria, como pueden ver aquí. También va a haber qué cosa, chicos, anoten, o van a estar pendientes siempre de qué cosa. Una depresión de qué cosa, de la fosa supraclavicular, la zona que vamos a encontrar aquí. En los pacientes lo vamos a encontrar mucho más hundida, ¿ya? También vamos a encontrar clásicamente el aleteo nasal, ¿ok? La nariz se van a estar moviendo con mucha más facilidad. En la parte de la palpación, chicos, cuando nosotros le tocamos a nuestro paciente a ver si puede hacer una expansión torácica, va a estar disminuida. Y cuando lo hagamos, las vibraciones vocales también van a estar disminuidas. ¿Ok? Al momento de realizar la percusión, ¿ok? Vamos a notar qué cosa. Podemos encontrar matidez, una matidez leve o submatidez. Van a ser estertores crepitantes húmedos o mucosos, como hemos visto con anterioridad en el caso de neumonía. No, vamos a encontrar los que son de tipo velcro, ¿ok? Son un poco más intensos, pero el sonido es parecido, ¿ok? Y así va a sonar, ¿ok, chicos?
Ese es el sonido típico de voz de ganso, ¿ok? Y generalmente, ¿en qué pacientes ocurre? En pacientes que han sido expuestos constantemente a lo que es el heno, ¿ok? Como pueden ver aquí, por eso les he puesto esta imagen del nétro, que nos explica que los pacientes normalmente que están expuestos a las microfibrillas, como pueden ver aquí del heno, generalmente tienen un graznido cuando se les hace la auscultación. Ahora, para finalizar, quiero que resuelvan estas dos preguntas de aquí. ¿Qué estructura se afecta principalmente en las enfermedades pulmonares intersticiales, como pueden ver acá? ¿Cuáles van a ser, chicos? ¿Qué partes van a ser afectadas? Los bronquios principales, la pleura, el intersticio, las arterias. Los leo, chicos. ¿Cuál es la clave? Ya para finalizar, que es la última diapositiva. A ver si están atentos. Si les cuesta o no, ya yo lo marco por ustedes. Su compañero dice la C. A ver. Y sí, en la C es la enfermedad ocurre a nivel del intersticio. ¿Ok? Y la siguiente pregunta. Ahora vamos a ver, ya para finalizar, la última. ¿Qué hallazgo del examen físico es esperado en el síndrome intersticial? El soplo tubárico, las vibraciones vocálicas abolidas, el estertor depitante de tipo velcro o hipersonoridad. ¿Cuál creen que es, chicos, de nuevo? ¿La A, la B o la C? En base a lo que les he estado diciendo. ¿Qué pueden pensar que es? Vayan pensando ahí. Soplo tubárico, vibraciones vocales abolidas. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es? Estertores crepitantes secos o hipersonoridad. Si tienen dudas, chicos, yo les digo ahorita. La clave es la C. La C, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? Porque el soplo tubárico lo encontramos en una neumonía, especialmente en donde en la segunda etapa. Las vibraciones vocales abolidas recién lo vamos a encontrar en una telectasia obstructiva. ¿Por qué? Porque la luz bronquial va a estar abolida, va a estar obstruida totalmente. Y aparte de eso es síndrome de condensación. La hipersonoridad vamos a encontrar básicamente, ni siquiera es el caso del día de hoy, eso si no me equivoco ocurre en enfisema, por eso tampoco descartar. Y finalmente los estertores crepitantes recién ocurren en ¿dónde? De tipo velcro, en el síndrome intersticial. ¿Ya? Muy bien, chicos, hemos acabado la clase del día de hoy. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de esta presentación? Que el síndrome parenquimatoso va a englobar diferentes alteraciones pulmonares. Ya sabemos que puede ser neumonía, telectasia, infarto de pulmón e incluso los tumores. ¿Ok? No se olviden de eso. Eso es en el caso del síndrome de condensación. Y finalmente el síndrome intersticial abarca lo que es la fibrosis intersticial propiamente dicho. Ya sabemos de lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en este síndrome parenquimatoso, la clásica matidez, e incluso cuando nos ocultamos vamos a encontrar los estertores crepitantes de tipo velcro en caso del síndrome intersticial, mientras que van a ser estertores crepitantes de tipo húmedo o mucoso en caso de síndromes de condensación. ¿Ya? También, ¿qué cosa vamos a encontrar? Ya sabemos la diferencia de hallazgos semiológicos entre la neumonía, telectasia, infarto del pulmón o enfermedades intersticiales difusas. Y finalmente ya, con estos, identificación de estos signos clínicos de manera temprana, ya sabemos adecuadamente su mecanismo fisiopatológico. Y por ende ya podemos iniciar un tratamiento adecuado. Si ya identificamos una neumonía, inicio su antibiótico terapia. ¿Ok? Estas han sido las referencias que se han utilizado para la presentación del día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado, chicos. ¿Ok? Ha sido una larga exposición y bueno, espero que les haya gustado, chicos. Cualquier duda nos hacen saber a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, les voy a ir compartiendo lo que es el post-test, a ver si para que practiquen más que todo, a ver si les puede ir bien. A ver, vamos a ver aquí. Su compañera dice síndrome tumoral. Ah, ya, síndrome tumoral, pregúntase su amiga Elizabeth de aquí del grupo. Síndrome tumoral, si no me equivoco, va a ser expuesta por otra compañera. ¿Ok? No, por mí, si no me equivoco, es la ponente Ashley. Y a hablar de esto. ¿Ok? Voy a terminar la transmisión aquí. Cerrar, detener grabación. Ya lo detuve. Y ahora